abrió este tiempo. Tuvimos un momentico de oración antes de iniciar. Y antes que nada quisiera agradecer a la pastora Indira y a ustedes, principalmente al Padre, porque pues, Él es quien abre agenda, quien pone en nuestro camino, en dónde debemos dar, dónde debemos recibir. Y ciertamente yo sí que recibí por mi parte acá en esta semana, en la inauguración del ministerio hermoso Kainos, y todavía recuerdo y el Padre siguió hablando conforme a ello. Entonces, hoy tengo una asignación. El Padre ha permitido de una u otra manera en mi vida, en mi corta vida, porque lo que tengo son 18 años, y si algunos se están preguntando para que no estén ahí adivinando la edad, yo tengo 18 años, soy colombiana, soy también hija de pastores, y a raíz de esto el Señor me ha permitido vivir ciertas experiencias que gracias a ello hoy yo puedo hablarles sobre el liderazgo joven, sobre lo que representa, sobre los obstáculos que se pueden levantar en el liderazgo joven y aún la responsabilidad que cargamos nosotros como cabezas, como líderes, con un llamado de parte del Señor. Entonces yo quisiera iniciar eh, cuando, cuando yo oraba anoche y le preguntaba al Señor sobre, bueno, ¿qué quieres tú, Padre, que impartamos al respecto? El Señor me empieza a mostrar gráficamente cómo había, y yo hasta lo dibujé aquí. Yo soy un poquito mala dibujando, pero cuando uno tiene una visión del Padre, aquí lo ven, ¿sí? Se supone que esto es una vasija, ¿cierto? Una vasija que está siendo derramada de aceite. Estaba llena de aceite y la vasija empieza a derramar aceite, a derramar aceite, a derramar aceite. Y este aceite caía sobre otra vasija y esa vasija se multiplicaba en muchísimas otras vasijas. Y por esto el título de nuestro mensaje de hoy. ¿A cuántas nos gusta tomar apuntes? Tenga su apunte a mano, porque yo sé que el Señor va a hablarnos y a edificar nuestros espíritus. Entonces, coloque ahí su título, Vasijas Llenas, y haciendo un preámbulo. Entonces el Señor empieza a mostrarme esto, una vasija que estaba siendo derramada sobre otra y consecutivamente sobre muchas otras más. Aquí entró mi bella apóstol, nuestra bella madre. Entonces esto es lo que el Señor mostraba. Y yo inclinaba mi cabeza y el Señor me llevaba a clamar por esto. Porque llegó un punto en el que yo no veía la cantidad de vasijas que estaban al fondo, que estaban siendo llenas las unas con las otras. No sé si porque yo tengo miopía en la vista, pero y se manifiesta muchas veces en los sueños. Hay un punto límite en el que yo no veo bien, que es de fondo, pero lo que en mi espíritu representaba era que llegaban a ser tantas vasijas que ya no se podían contar. Entonces, en esta visión, el Padre empieza a decirme que Él estaba levantando cabezas sobre las cuales el derramar aceite fresco hasta que esas vasijas que representamos nosotros empezaran a rebosar y a llegar hasta otros, y así sucesivamente. Multiplicar aquello, levantar aquello que el Padre ha puesto en nosotros, que quiere extender hacia miles, hacia millones. Entonces, empecé a orar y el Padre, por lo general, es una temática que me toca mucho porque ciertamente desde muy pequeña crecí en un hogar pastoral. Yo recuerdo que a mis aproximadamente 7, 8 años, el Señor llega a vida de mis padres y hay una transformación de 180 grados, de todo lo contrario. Y en mi niñez pasan unos 2 años hasta que ellos son edificados y aceptan el llamado y son enviados a pastorear. Y ahí empieza toda una adolescencia en la que el llamado o el liderazgo por tú de pronto ser hijo de pastores ya no es más como yo escuché la voz del Señor, sino que es
casi que por imposición, por obligación, aunque suene un poco grotesco, un poco como forzado. Porque tú en ese papel, y más cuando tú eres una niña que se caracterizó, un chico o chica que se caracterizó por ser siempre de casa, por lo general muy obediente, entonces así fue. Y el Señor empieza a formar, y yo empiezo a dirigir, a liderar en muchísimas áreas de la congregación. Y el Señor empieza de una u otra manera a formar en mí lo que es el carácter de un líder, cuando yo no, ni siquiera sabía que yo era y que tenía ese llamado. Entonces, cuando yo estoy orando por ello, el Señor empieza a mostrarme cómo de esas vasijas, y recuerdo perfectamente cuando estuvimos aquí en la inauguración, cuando nuestra madre, aleluya, cuando nuestra madre estaba impartiendo sobre la vida de la pastora Indira y su esposo, y hacía este acto profético con esta vasija en la cual se estaba derramando el vino, y el vino fue derramado por abajo, por abajo. Entonces yo veía como en estas vasijas el aceite empezaba a ser derramado, porque las vasijas tenían rotos, no sé si se le dice rotos, pero tenían huecos por donde el aceite era derramado. Entonces el Señor empieza a mostrarme, muchos de nosotros, aún en nuestra juventud, hemos vivido procesos, hemos vivido experiencias, hemos recibido, nos han impartido y hemos aprendido, ya sea por experiencia o ya sea por conocimiento de parte de nuestras autoridades. Hemos llegado a entender que esos rotos en nuestras vasijas representan las marcas de nuestro proceso. Cuando el Señor de una u otra manera quitó nuestro temor para llenarlo con amor, ahí hay una marca. Cuando el Señor quitó nuestra inseguridad para enseñarnos a caminar firmes, confiando en Él, ahí hay una marca. Cuando el Señor empezó a sanar las heridas del pasado para que nosotros camináramos confiadamente en el llamado que Él nos entregó, ahí hay una marca. También cuando el Señor moldea nuestro carácter, ahí hay una marca. Y esas marcas, esos hoyos, huecos, por donde el aceite era derramado, el Señor me mostraba que era eso, precisamente esas marcas, lo que el Padre usaba para que el aceite fuera derramado, para que se extendiera hacia más vasijas, hacia otros depósitos. Entonces, somos jóvenes todos aquí, aleluya, somos todos jóvenes aquí. Entonces el Señor me empezaba a mostrar cómo nuestra generación, cómo nosotros que tenemos un llamado, habíamos sido de pronto por mucho tiempo, de una u otra manera, lo que nosotros pensábamos que era rechazo. El Señor me llevaba, vamos un momento, al Evangelio de Juan, el capítulo 10, el verso 3. Por favor, sígueme ahí. Tú puedes apuntarlo. Juan capítulo 10, verso 3. Este es el capítulo hermoso del buen pastor. Listo, yo quiero leerte específicamente el verso 3, donde dice, amén, donde dice, el portero le abre la puerta. Bueno, vamos a leer desde el verso 1 para entrar en contexto. Este es el capítulo del buen pastor. Dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Mira, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen su voz, la voz del pastor, y se le acercan. Escucha esto bien, mira este fragmento. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. ¿Quién las lleva fuera del redil? El pastor de las ovejas. Entonces el Señor me mostraba cómo esta generación se sentía o interpretaba durante su proceso, durante una vida pasada, cómo nosotros no encajábamos, cómo nosotros de una u otra manera nos sentíamos rechazados por el mundo. Y el Señor, al leer esto, en la parte donde dice, las llama afuera, el Señor me enseñaba, no es que a ti te están rechazando, el Padre te saca de donde tú estabas porque no era tu lugar, porque tú no pertenecías a ese lugar, porque no estabas caminando en el propósito y mucho menos aceptando tu llamado.
Entonces no somos una generación rechazada por el mundo. El Padre nos estaba ocultando, nos estaba guardando, nos estaba llamando afuera, llamando aparte, guardando como una ficha de un rompecabezas que no encaja ni a la fuerza. Llega un punto en el que tú entiendes que no va ahí esa ficha y buscas el lugar correcto de esa ficha. Entonces no te sacan, no te sacan. El Padre te llama afuera porque donde estabas no pertenecías. Y cuando el Señor revelaba esto a mi vida, yo entendía muchísimas cosas. Entonces Él empieza a hacer una recapitulación en tu vida donde tú te sentías rechazada, donde te sentías fuera de lugar, donde te sentías sin propósito, sin futuro, sin visión, sin dirección, que pisabas donde no hay suelo firme. Y esto, al entender esto, es sencillamente lo que nos da firmeza para poder avanzar correctamente donde el Padre quiere que estemos, aceptando el llamado que el Padre nos está haciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos que lo que les decía hace un momento, como ficha que no encaja ni a la fuerza en el lugar incorrecto, el Padre me enseñaba que no todo vino se va a multiplicar en nuestros depósitos, solo el vino que el Padre coloque en nosotros. Es decir, ciertamente el Señor nos ha dado dones, ciertamente el Señor nos ha dado talentos, ha colocado en nuestras manos algo para lo cual producir, algo para lo cual multiplicar, pero no todo vino que se ha colocado en nuestras manos va a ser multiplicado, solamente el que el Señor coloque en nuestras manos. Entonces, todo lo que hemos vivido, todo lo que representan marcas en nuestras vasijas, el Señor lo usará para que a través de esas marcas, a través de esos hoyos, el Padre derrame su aceite sobre otras personas, así como Cristo que fue crucificado, que fue traspasado. Gracias a ello, hoy nosotros tenemos acceso a la gracia. Entonces, a través de ello es que el Padre nos usa. El Señor no levanta a perfectos o a personas ya preparadas. Él llama a pequeños, Él llama a personas muchas veces heridas, a personas que no están preparadas, para que sea Él quien se glorifique en medio de nuestra debilidad. ¿Cierto? Por eso que es para este tiempo el Padre está levantando jóvenes. ¿Cierto? El Padre está levantando jóvenes, amén, por nosotros que somos jóvenes, cuyo tiempo de experiencia, ¿cierto? Entre comillas, experiencia ha sido corto, pero que a pesar de todo llevamos el sello del llamado y portamos el aceite fresco, la visión fresca de la que habla Joel 2:28, ¿cierto? Y el fuego del encuentro, ¿cierto? Que mantenemos encendido en pasión. Jóvenes Rosh, que mientras no se consuman, así como la salsa, decidan arder por él, mantener el fuego ardiente. Y es que por lo general tendemos a ser rechazadas, ¿cierto? Aquí son las mujeres, sí, a rechazadas ya sea por nuestra juventud o por nuestro sexo, ¿cierto? Pero el Padre usa a personas como tú y como yo para que sea Él quien se glorifique, para demostrar su fuerza y su gloria, porque después de todo el llamado lo tenemos por gracia, pero solo para su gloria y solo para su honra. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que muchas veces toma tiempo y también toma disposición, Él empieza a enseñar y Él empieza a guiarnos. Cuando me refiero a que toma tiempo, depende de qué tanto tiempo nos tome a nosotros entender que el lugar en donde estábamos no es donde pertenecemos. Depende del tiempo que a nosotros nos tome disponernos nuestra vida completa al servicio del Señor. Depende de qué tanto tiempo nos tome entregarnos a plenitud en cada área de nuestra vida, en espíritu, en alma y en cuerpo. Depende de cuánto tiempo nos tome a nosotros. Si entramos en procesos en los cuales el Padre no quiere que entremos, en caminar específicamente, direccionándonos por la voz del Padre para nuestra vida. Entonces, en ese sentido, puede tomar tiempo. Depende de nuestra disposición. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que hay un lugar en el que el Señor nos ha puesto como cabeza para que sea derramado aceite y que ese aceite pueda ser derramado también sobre muchos otros,
que están detrás de nosotros y de esos otros también otros detrás, porque somos toda una generación que empieza a ser extendida y multiplicada, todo un ejército que tiene que ser llamado y alcanzado. Entonces, cuando entendemos esto, ahí el Padre nos empieza a preparar, nos empieza a guiar y a enseñar. Y nos dejó en su hermosa palabra muchos referentes sobre cómo ser cabeza, sobre cómo aceptar el llamado. Entonces, ahí entendemos que tenemos una responsabilidad. Pero antes de pasar a esta segunda parte, quiero asegurarme realmente de que entendamos. Permítame un segundo. Que somos llamados por su gracia. Listo, que no somos llamados por cuánto poseamos en nuestras manos, por cuánto don tengamos, por cuánto talento tengamos, somos llamados por gracia. Y de un lugar de abajo el Padre nos levanta por gracia y para su gloria. Y que si muchas veces, mientras estamos abajo luchando con la aceptación del llamado, Señor, yo soy muy pequeño, yo no puedo, pero yo estoy sellada desde allá afuera con lo que parece ser el rechazo, con lo que parece ser procesos, con lo que parecen ser heridas, que entendiéndolo desde el punto del propósito eterno del Padre, no son nada más que marcas, que sellos, no son nada más que hoyos por donde el aceite es vertido y derramado hasta que alcance a otros. Es decir, que lo que hemos vivido, el Padre lo usa para formar a otros, a los que están detrás de nosotros, que vienen avanzando y que realmente exigen y necesitan de personas aquí en la tierra que sepan guiar conforme al corazón del Padre. Porque una vez ellos se dejaron guiar conforme al corazón del Padre. Entonces, entendiendo esto, vamos a pasar a la parte de la responsabilidad, a la parte del trabajo duro. Yo sé que aquí hay personas, aquí hay mujeres que conocen lo que es el trabajo duro. Esta generación últimamente está un poquito, ¿cuál sería la palabra para no sonar ofensivo? Esta generación está últimamente un poquito. Usted me entiende. Entonces vamos a pasar a la parte de la responsabilidad. Yo quiero que leamos Apocalipsis, el capítulo 1, verso 6, para que entendamos qué llamado tenemos nosotros y cómo es que el Padre nos ve. Apocalipsis, el capítulo 1, verso 6 dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. En otra versión diría, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero vamos a ahondar un poquito en esto. En Zacarías, el capítulo 6, del verso 9 al 15, tú puedes apuntarlo para que lo estudies un poco más adelante, para ir avanzando. Se profetiza a Jesús, de hecho, la figura que va a traer armonía, la armonía perfecta entre el reino y el sacerdocio, entre el rey y el sacerdote, a Jesús como esta figura, ¿cierto? Pero en Zacarías se estaba profetizando a esta figura que traería armonía en el Antiguo Testamento, en este libro profético, pero ya tuvo cumplimiento. Y en Apocalipsis es como el Padre nos está viendo, reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y aquí es donde entramos a la parte de la responsabilidad. ¿Por qué reyes? Porque nosotros, tu Rosh, que estás escuchando, tienes el llamado de manifestar el gobierno y la voluntad del Padre, ¿cierto? El gobierno y la voluntad del Padre. Nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo de un buen rey, ¿cierto? El rey David. Y el rey básicamente, hablando desde un punto de vista más actual, tiene el poder ejecutivo, ¿cierto? El poder ejecutivo, o el presidente que tiene el poder ejecutivo. Y lo que hace el poder ejecutivo es que administra y hace que la voluntad suprema se cumpla en toda una nación. Es decir, que el Señor nos ha colocado como reyes aquí en la tierra para que nosotros, sabiendo cuál es la voluntad del Padre, la ejerzamos, la hagamos para que tenga cumplimiento cierto en nuestra nación, en el ministerio que el Señor ha entregado y ha depositado en nuestras manos por gracia. Entonces,
el rey, por lo general, el gobernar implica responsabilidad, implica cargas, ¿cierto? Y sobre todo en un ministerio que es naciente, que es pequeño, en el cual usted y yo tenemos que multiplicarnos, ¿cierto? Yo veía en la inauguración en la pastora India, yo no entiendo cómo es que nuestra hermana Birmania, eso se cambiaban, se quitaban el vestuario de la danza y otra vez a la alabanza, y yo, Dios mío santo, pero aquí hay una unción de un cambio de ropaje rápido, yo sé lo que es eso, yo sé lo que es eso, porque cuando el ministerio es pequeño uno tiene que multiplicarse, uno tiene que estar en todas partes. Entonces, eso tiene una responsabilidad y tiene una carga. Entonces, yo muchas veces le preguntaba al Señor, cuando por nuestro carácter humano queremos tomar trabajo en nosotros que realmente le pertenece al Padre, y podemos muchas veces como cabezas entrar en ansiedad, entrar en presión, entrar en cansancio. Cuando nuestra humanidad sobrepasa las fuerzas y el trabajo que le pertenece al Padre, que le pertenece al Espíritu Santo. Y yo recuerdo, en una de esas crisis de carga, de ansiedad, del peso que no me correspondía sobre mis hombros, yo le decía, Señor, pero yo cómo puedo hacer esto al mismo tiempo que esto? ¿Cómo es posible? O sea, no entiendo, porque yo también, Señor, bendigo esa moto, Padre. Porque yo, yo soy estudiante también de Derecho, sexto semestre. Y también tengo un llamado que es a lo que el Padre quiere que yo dedique mi tiempo. Pero entonces, lo que son épocas de parciales, lo que son épocas en las que hay mucha actividad y mucha encomienda de parte del Padre ministerialmente, yo le preguntaba, Señor, me sentaba ya como a las tipo 10:30, 11, cuando acababa el día que yo oraba para dormir. Yo, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo? Yo empezaba a contar los días y para mí era satisfacción poner en el calendario e ir tachando los días porque era un día menos, ¿cierto? Entonces el Señor me hablaba en la vida de David y él me decía, él gobernaba toda una nación, ¿cierto? Tú imagínate cuántas responsabilidades hay sobre un rey que gobierna toda una nación, que tiene que estar pendiente de muchísimas áreas. Él era cabeza y realmente era un compromiso muy grande. Toda la nación de Israel, la nación amada del Señor. Cuánta responsabilidad. Entonces, el Padre me llevaba a entender y recuerdo que caí de rodillas y caían lágrimas. Él me decía que la única forma como David podía gobernar es porque él era íntimo. David fue rey porque él fue íntimo. De otra manera, él no hubiera podido gobernar y no hubiera sido llamado conforme al corazón del Padre. Entonces, ¿y por qué solamente un buen rey es alguien que mantiene una relación de intimidad? ¿Cierto? Nuestra madre Zoila nos enseñaba, y yo de hecho en estos días que estaba abajo, aquí, habitando en su bello hogar, le eché el ojo a un libro, madre, si escuchas esto, lo siento, pero leí la parte de atrás y este autor nos enseña cómo el Espíritu Santo es el gobernador del reino, ¿cierto? Y cómo él administra. Entonces aquí es donde yo entendía precisamente anoche porque el Señor me enseñaba que un buen rey, un buen administrador es un buen íntimo, un buen hijo que tiene una relación con el Espíritu Santo. Porque cuando yo leía esto, el Espíritu Santo es el gobernador, yo entendía por qué. Porque tu función de administrador es efectiva cuando es guiada y sellada con la obra del Espíritu Santo. Entonces David fue rey porque él era íntimo, porque toda su función ejecutiva en la nación que él gobernaba se direccionaba por la voz del Padre. Entonces nosotros podemos ser buenas cabezas, podemos ser buenos reyes, buenos administradores, cuando entendemos que es más efectiva nuestra labor cuando el Espíritu Santo es quien ayuda en nuestra administración
en cada decisión que tomamos. Y hay un plus, y es que es algo que yo que les puedo asegurar. No hay un mejor espacio en el cual tú ir a descansar que en el salón del Padre. Que todo lo que en algún momento, lo que represente para ti responsabilidad o carga pueda ser descargada en intimidad. Entonces, pero no solo estamos llamados a reyes, sino a sacerdotes. Y es porque nosotros, apunta esto, tenemos la función de cubrir a los nuestros, a los que al Padre ha colocado para que guiemos conforme a la ley del reino, conforme a su palabra, conforme a su voluntad, conforme a su voz. Nosotros cubrimos a los nuestros, a los que el Señor coloca para que guiemos, que intercedamos por ellos, ¿cierto? Así como el sacerdote llevaba los pecados del pueblo delante del Señor para que fueran redimidos en el sacrificio que el sacerdote ofrecía, ¿cierto? Esa es nuestra función también como Rosh, como cabezas. No solo administramos, no solo ejercemos el poder ejecutivo, también intercedemos por los nuestros. También tomamos sus procesos, también nos sentamos a su lado y los guiamos hasta que empiecen a tener un crecimiento, hasta que empiecen a florecer, hasta que empiecen a dar frutos. Entonces, cubrimos a los nuestros. Pero yo quiero hacer aquí un paréntesis y una buena característica que es necesario que nosotros como cabezas entendamos. Y es que la marca del sacerdote tiene que ser la santidad, ¿cierto? Nuestro amado Jesús es el ejemplo de ello, es el ejemplo mismo de la santidad. Y precisamente la santidad es la marca de nuestra generación. Entonces, precisamente estas dos características, de las cuales se derivan muchísimas otras, la intimidad que debe caracterizar la buena administración de un rey y la santidad que debe caracterizar la labor del sacerdote. Intimidad y santidad es la marca de liderazgo para esta generación. Intimidad y santidad. Y de aquí se van a derivar muchísimas otras virtudes, muchísimas otras marcas que con el tiempo la cabeza va a ir desarrollando. Cuando nosotros somos cabeza no podemos solamente estar pensando en que las cosas salgan bien. Nosotros somos cabeza también que tenemos que estar pendientes de los mínimos detalles, de los procesos, de las cargas, de las personas que el Señor ha colocado en nuestras vidas. Que así como Jesús hizo, que siendo soberano, que siendo rey, se hizo de nuestro tamaño y vino a pastorearnos, el buen pastor. Entonces a eso estamos llamados. Nosotros, por eso insistía tanto, el hecho de que seamos cabezas no es para que nos seamos inalcanzables, no es para que seamos inaccesibles, no es para que tengamos que entregar cita cada cierto tiempo para lo que son nuestros discípulos, las personas que el Señor colocó a nuestro cargo. No, el hecho de que seamos cabezas quiere decir que nosotros tengamos acceso a cada parte de nuestro cuerpo. Es decir, que podamos tocar hasta el más lejano, porque eso hace nuestro cerebro, eso hace nuestra cabeza. No es inalcanzable, es accesible. Eso somos como líderes. Por eso insistía, no estamos llamados porque somos los más capacitados. Estamos llamados por gracia y para su gloria, porque sobre la cabeza se coloca la corona, pero no corona que trae honra a la cabeza, sino corona que trae honra a todo el cuerpo, como uno solo. Entonces, esta es la marca de los Rosh de esta generación, intimidad y santidad. Y una va ligada de la otra. ¿Por qué? La intimidad renueva el aceite en nosotros que debe rebosar. Y en esa cercanía, en la cercanía que se forma en intimidad, nosotros nos parecemos cada vez más al Santo, al Espíritu Santo con quien pasamos tiempo. Y esa santidad que nos otorga
ese reflejo de santidad que se adhiere a nosotros entre más tiempo tengamos en intimidad, es la que nos permite precisamente verle, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces quiero que se den cuenta que una va ligada de la otra, ¿cierto? Y es la marca de esta generación. Cuando nosotros estamos constantemente en intimidad y entendemos el significado de santidad y de ser santos íntegramente en toda vuestra manera de vivir, somos más fáciles de moldear, somos más fáciles de tratar, somos más fáciles de procesar conforme al Padre y a sus temporadas. Porque no es que como ahora somos cabeza no vamos a ser jamás procesados y ya yo estoy lista y ya yo tengo estas marcas, estos hoyos en los cuales el Padre derrama de su aceite fresco y listo. No, porque somos seres humanos perfeccionables. Y Él coloca en nosotros a alguien que cubra nuestra cabeza, al cual rendir cuentas constantemente, porque somos humanos. Tenemos a cargo personas, tenemos a cargo almas, ovejitas, pero somos humanos. Entonces, es este ciclo constante. Un líder tiene que tener el compromiso de que en intimidad constantemente su aceite sea renovado. Ahora bien, yo no quiero extenderme mucho porque el Señor fue muy directo cuando yo le pregunté. Hay algo que me preocupaba mucho a mí en lo personal en estos últimos tiempos, en estos tiempos no solo del COVID, sino en estos últimos tiempos en lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, sino en estos últimos tiempos en donde ya se ha legalizado el aborto, en donde ya se ha permitido el matrimonio homosexual y la adopción en parejas homosexuales. En estos últimos tiempos en donde la libertad de expresión es decir, no me prediques porque eso es una ofensa para mis principios. En estos últimos tiempos en donde todo se está complicando y donde la iglesia se va a sentir muy asfixiada. Y es algo que de una u otra manera, como jóvenes, estamos expuestos en nuestro diario vivir, en donde estudiamos, en donde trabajamos, en donde habitamos. Es algo que se percibe. Entonces, una inquietud constantemente en mi corazón, ¿cómo, Señor? ¿Cómo vamos a guiar? ¿Cómo vamos a cubrir a otras personas en este tiempo? El Padre me mostraba a Jesús como la respuesta. La única manera de liderar en este tiempo, la única manera de guiar en este tiempo, de ser cabeza en este tiempo, es hacerlo como Jesús lo hizo en su tiempo, que fue hace mucho, ¿cierto? Pero hay algo característico de Jesús y es que Él es lo único que no ha pasado de moda, lo único que sigue teniendo vigencia, lo único que sigue valiendo hasta el día de hoy, porque Él se sacrificó una vez y para siempre. Y así como muchas personas fueron salvas al día siguiente, ¿cierto? Y tiempo después, cercano, cuando Él se sacrificó, asimismo hoy muchas personas siguen siendo salvas en su nombre. Entonces, lo único que nos puede llevar a guiar conforme al Padre para ese tiempo es hacerlo como Jesús lo hizo, porque en sus tiempos no tienen prescripción. Sus ordenanzas no tienen prescripción y su gobierno se mantiene. Y si bien Jesús ya no está aquí, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, quien nos revela, es quien nos guía para que nosotros guiemos a otros. Y por eso el Señor me mostraba una vasija constante que se derramaba en aceite y otra vasija y otra vasija y otra vasija hasta que ya la miopía no te permitía ver más allá, pero eran incontables. Eran incontables. Entonces el Espíritu Santo, quien revela a Jesús, quien revela a su liderazgo, quien levantó a 12, pero que esos 12 levantaron millones, es la multiplicación, es la marca de la extensión misma de Jesucristo, de su esencia. Entonces, esta vasija porta aceite fresco, que es lo que yo estoy plenamente segura que el Señor derrama sobre Calnos. Aceite fresco.
no un aceite viejo, un aceite fresco que apenas tenga contacto con el calor, con el fuego, se encienda y llegue a otros constantemente. Aceite fresco, nuevo, dentro de las profecías que recibimos, ¿cierto? Durante ese tiempo de inauguración. El Padre los mueve en aquello que el hombre no ha visto, ni escuchado, ni han subido al corazón del hombre, en las artes. Y yo estoy segura que ese aceite fresco va a rebosar constantemente y se va a multiplicar y va a haber extensión. Y que el Espíritu Santo mismo nos va a guiar, nos va a guiar para que nosotros sepamos guiar a otros, hasta que haya la multiplicación y la extensión de la que el Padre ha hablado. Entonces, permíteme orar por ti, Paz, ahí donde te encuentras. Señor, yo te doy gracias, amado Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque ciertamente tú eres fiel y tú eres bueno, Padre. Porque tú has abierto, Señor, este tiempo, has permitido, Señor, este tiempo. Y has traído, Padre, a cada persona, a cada vida, a cada corazón, conforme al tuyo, Señor, como estaba escrito en tu libro, Señor. Para que tú, Espíritu Santo, hablaras a nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, porque tú no permites que algo sea ministrado, Señor, sin que antes, Padre, sea revelado y ministrado previamente, Señor. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que donde ellos se encuentren, tú desciendas sobre sus vidas, Señor. Como aceite fresco sobre sus cabezas, Padre, que sea derramado hasta que rebosen, Señor, que cuando ellas, Padre, te busquen en intimidad, ellas puedan obtener respuesta del aceite por el cual claman, por el cual gimen, el aceite que tú derramas sobre sus cabezas. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú levantes, Padre, Débora, Señor, en sus vidas, Señor, en su carácter, Padre, que sea formado conforme al tuyo, conforme al carácter de Jesucristo, Señor. Mujeres, Espíritu Santo, que se levanten escuchando tu voz bajo tus fuerzas, Señor, bajo tu fortaleza, Padre, que cada paso que den, Señor, sea, Padre, porque tú les permites, porque tú les direcciones, Señor. Y que en sus manos, Padre, tú deposites la unción, Señor, unción fresca, diseños nuevos, Espíritu Santo, que tú coloques, Señor, en sus corazones, Padre, el sentir de la iglesia, Padre, que está afuera, que gime, Señor, que tú coloques, Espíritu Santo, en ellos corazones, Señor, de pastores, Padre, que puedan sentarse, Señor, junto a sus ovejas, Señor, y guiarlos, Señor, sanarlos, llevarlos en sus procesos. Y aún yo pido, Padre, para que tú derrames sabiduría, Señor, para que tú derrames, Señor, tu consejo, Padre, sobre sus bocas, Señor, sobre sus labios, para que seas tú su dirección, Señor. Yo te pido, Padre, que aún la santidad en toda nuestra manera de vivir en integridad sea revelada en nuestras vidas y sea el sello que tú coloques sobre Caínos, Señor. Que tú, Padre, nos levantes, Señor, caminando como reyes y sacerdotes. Y que así como nuestro amado Jesucristo representó la armonía entre estos dos, Señor, tú puedas reflejar esa armonía en nuestra forma de guiar, nuestra forma de liderar, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que sea solo el inicio, Padre, la muestra inicial, Señor, de lo que tú harás, Señor, en cada una de ellas, en cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Padre, que aún tú calles las voces, Padre, que las han menospreciado, las voces, Señor, que les han dicho ellas no pueden, ellas no están llamadas, ellas no están preparadas, Señor. Y que sus sellos y que sus marcas y que sus cicatrices, Señor, de cada proceso, de cada trato en particular contigo, sea lo que las legitimen, Señor, para que tú derrames aceite fresco y pueda ser extendido hacia el resto de su generación. Señor, gracias, Padre, porque tú las has levantado como punta de lanza, Señor. Renueva sus aceites, Padre, que no cese, Señor, su aceite fresco. Señor, y que ellas sean reconocidas, Espíritu Santo,
como un lugar de descanso, como manantial de agua viva, Señor, como reserva de agua fresca en medio del desierto, Señor. Que ellas puedan romper, Padre, con paradigmas religiosos, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellas puedan ser lo fresco y lo nuevo de ti, Señor. La esencia, Padre, la creatividad, Señor, del Padre. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque tú las has levantado, Padre. Y las sigues preparando, las sigues formando. Gracias, Espíritu Santo. Permanece, Señor. Permanece, Padre, que tu respaldo permanezca, Señor, y que tú las muevas, Señor, en obediencia, así como ellas se han levantado y han dispuesto sus vidas y han entregado, Señor, en las manos del alfarero cada vasija, Padre, que para ellas representa algo valioso, sus vidas enteras. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por esta hermosa familia, Dios. Bendícela, Señor, a cada una de ellas, a cada una de sus familias, a cada una, Señor, de sus ovejas, de sus hijos, Señor. La bendición, Señor, del cielo las acompañe donde quiera que ellas vayan, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu dirección, Espíritu Santo. Gracias por tu tiempo. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Pastora Indira. Gracias, amadas, por permitir que el Padre edificara nuestras vidas. Ciertamente, así como el Padre habló a sus vidas, primero habló a la mía. Y hasta el sol de ayer respondió cosas que aún yo no había encontrado respuesta. Así que realmente les agradezco por ser instrumento del Señor, no solo para bendecir mi vida, sino para bendecir a la vida de muchas y miles de personas que vienen detrás de ustedes. Así que muchas gracias, pastora.